pandemia del coronavirus puso al sistema de salud en el centro del debate público. Se habló de fortalecerlo, de prepararlo, de ganar tiempo. La emergencia llevó al primer plano problemáticas ya conocidas y abrió la oportunidad de debatir su gran potencial de mejora. La buena noticia es que partimos de un consenso. En Argentina estamos de acuerdo en que la salud es un derecho que el país reconoce y garantiza. Aún así, estamos lejos de un sistema de salud perfecto. La necesidad de una reforma es un debate cada vez más urgente, que no suele ser una prioridad de política pública. Ya superamos la emergencia, pero no queremos que el tema salga de la agenda. Convocamos a referentes de todos los sectores involucrados para que nos ayuden a diagnosticar al sistema de salud argentino en la búsqueda de espacios de construcción colectiva. Una reforma posible empieza por diálogos y consensos. Este ciclo es un primer paso. En este diálogo presentamos a Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, médico. Fue vicedirector médico del Hospital Italiano y profesor del Instituto Universitario de ese hospital. Coordinó la Red Pública de Salud AMBA en la provincia de Buenos Aires. Lo presenta Daniel Maceira, investigador asociado a Fundar, doctor en Economía por la Universidad de Boston, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e investigador independiente del CONICET. Es miembro del Consejo Ejecutivo de Health Systems Global. Bueno, empecemos con un diagnóstico general del sistema de salud. ¿Qué es lo que vos observás? Tenés una experiencia no solamente en ciudad, sino trabajaste en provincia, tenés, digamos, una mirada general de lo que es el sistema de salud. ¿Qué es lo que considerás que son las fortalezas y la debilidad de este sistema y cómo la pandemia pegó, fortaleció, debilitó lo que ya teníamos? Bueno, hablar del sistema de salud en su conjunto, digamos, no es fácil porque el sistema de salud argentino tiene subsectores, ¿no es cierto? Entonces, si a vos te parece, iniciar el diálogo es en las cuestiones de la estructura, de cómo es la estructura del sistema de salud, luego hablar un poco del capital humano que tiene el sistema y luego, si te parece, la funcionalidad o la dinámica de vinculación entre la comunidad, ese capital humano y cómo funcionan los sistemas, ¿no? Si te parece, en ese orden se me ocurre, empezando por la estructura, la organización del sistema de salud. El sistema de salud argentino tiene un conjunto de debilidades generadas a lo largo del tiempo que tienen que ver con esta problemática. ¿Viste? El sistema de salud tiene primero una primera capa que es la capa del financiamiento, es decir, quién y cómo es el mecanismo de aportar los recursos para poder financiarlo. Y allí el financiamiento se divide en público y privado, considerando al público todo aquel financiamiento que es de aporte obligatorio, que tiene que tener cierto nivel de progresividad y equidad, pero es el aporte obligatorio y eso deviene del pago de impuestos habituales que van a los presupuestos generales y también del pago de impuestos específicos como es el impuesto al trabajo que va para las obras sociales. Entonces esa es una primera capa. Luego tenemos por supuesto el aporte privado, que es el voluntario, el que una persona decide aportar todos los meses si se quiere un prepago o un diferencial con alguna cobertura o incluso para comprar medicamentos o pagar algunos estudios. Entonces ese primer capa, que es el de financiamiento, hoy tenemos dos fuentes de financiamiento público que tienen poco grado de coordinación, que es el que va a los presupuestos y el que va a las obras sociales, que se requiere un análisis allí de cómo se puede optimizar, sobre todo manteniendo el financiamiento público en las cajas públicas y darle cierto nivel de progresividad, que cada uno aporte por lo que puede y cada uno reciba por lo que necesite, ¿no? El segundo es natural, la segunda capa del sistema es la capa de la gestión de ese recurso. Estamos los ministros que gestionamos el recurso que viene de impuestos y están las obras sociales provinciales, las nacionales y todos los grupos que reciben el fondo, los aportes obligatorios o públicos. Entonces ahí hay una cuestión el segundo debate es la capa de la gestión. Le podemos dar una optimización, le podemos dar una mejor coordinación, le podemos dar una mejor capacitación para organizar los sistemas provinciales, los sistemas municipales. Yo creo que hay un segundo debate, te estoy planteando las áreas de debate, ¿no? Sí. El tercer línea de debate es los modelos de gestión, cómo hacen los sistemas de contratación de servicios. Es decir, la tercera capa es la contratación, es
Los sistemas públicos son con trabajadores públicos y tienen una estrategia que intenta ser universal, gratuita y accesible. Luego está la seguridad social, que tiene modelos más montados en redes de cuidado de su propia comunidad. Luego están los sistemas, por supuesto, privados, que también participan con la misma lógica. Ahí en las contrataciones hay un intento de organización, que es el PMO, que de alguna manera te dice, bueno, contratarlo de la manera que vos consideres, pero lo que tenés que cubrir es esta. Bueno, allí hay, me parece que otra tercera oportunidad para mejora, sobre todo mirando que cada una de esas áreas que yo te acabo de contar tienen estrategias diferentes, metodologías diferentes, circuitos diferentes. ¿Vos ves alguna convergencia entre lo que es el PMO de la seguridad social y los servicios que se prestan en la esfera pública? En realidad, yo creo que la estrategia del PMO fue un primer paso que dio un instrumento, sí, pero que da un listado de derechos de la gente, pero en la práctica ese listado de derechos se cumple de manera muy diversa por los tres aspectos que te acabo de decir. Si tiene el correcto financiamiento, si tiene la correcta gestión y si tiene el correcto contratación. Porque allí no es solamente lo que vos tenés derecho a que te llegue, sino cuál es la metodología, el procedimiento que vos tenés para garantizar ese derecho y luego cuál es la continuidad de ese derecho a lo largo del tiempo en base a la enfermedad que tenés. Entonces hay una cuestión allí que el PMO es un instrumento necesario para iniciar, pero decididamente es insuficiente para cambiar la realidad sobre las personas. Sí. Entonces, un poco para terminar, la cuarta capa y la última es la provisión de servicios. Y allí hay instituciones que son de la seguridad social, otras privadas con fin de lucro, otras privadas sin fin de lucro, las públicas. Entonces, como para cerrar mi comentario inicial, tenemos estas cuatro capas. Todas las capas tienen oportunidades de mejora. Y por supuesto que siempre entendiendo que el sistema de provisión de servicios se tiene que organizar y titular en base a las necesidades culturales, históricas, socioeconómicas y sanitarias que tiene la población. Con lo cual, una vez que vos tenés esa organización, necesitas darte vuelta, vincularte con la comunidad y entender cuáles las prioridades, necesidades y realidades de la comunidad en cada lugar, cada pueblo, cada ciudad y cada barrio tiene cualidades diferentes, y allí las metodologías, que es lo que te decía al principio, de vinculación, tenemos que trabajar mucho en cómo hacemos para crear espacios donde de alguna manera podamos construir una red, un espacio de vinculación entre la sociedad o la comunidad y el centro de salud, el primer nivel de atención, para construir las formas, los procesos, las prioridades en que nos vamos a vincular en términos de mantener la salud de un lado, lo que se llama técnicamente la salutogénesis, cómo generar salud, que va mucho más allá del sistema de salud en sí, es la forma de vivir. Exacto. Y de vincularnos. Y del otro lado, por supuesto, es la prevención, promoción, diagnóstico precoz y tratamiento de las problemáticas. La pandemia nos agarra por sorpresa, obviamente, y el sistema no necesariamente tiene que estar preparado para eso. Sin embargo, reacciona al COVID. ¿Vos ves que tenía una estructura lo suficientemente sólida para bancarse en la llegada del COVID? ¿Qué cosas vos viste que se pudieron fortalecer durante este tiempo, particularmente en tu gestión en la ciudad, ¿verdad? Bueno, vos fíjate, la pandemia lo que hizo es poner de relieve los problemas que teníamos, claro, ¿no? Los remarcó a todos, los problemas de inequidad, de dificultades socioeconómicas y también los del sistema de salud, ¿no? Y lo que mostró es que la necesidad, primero, de entender al sistema en pos de la comunidad, lo que yo te decía recién al final, porque vos fíjate lo que pasó. La pandemia corrió, o la infección inicial corrió mucho más sobre la gente más necesitada, porque claro, vivían de una manera más hacinada, porque requerían salir a la changa, al trabajo, estaban expuestos al transporte público, y esas personas necesitaban el apoyo y la ayuda del Estado para el cuidado mucho más allá de la provisión de un servicio sanitario y de atenderlo. Entonces tuvimos que poner a la disposición de acompañar con insumos para el mantenimiento, higiene y limpieza en los barrios, con los alimentos, con el acompañamiento de algunos procesos familiares que necesitaban ayuda, y sobre eso redistribuir el sistema de salud y montar los dispositivos territoriales, estos que hicimos con el apoyo del Gobierno Nacional, los detectar. Pues fíjate que eso fue un cambio esencial que hicimos allá por abril-mayo del año pasado, sí, que es, dimos vuelta al sistema y nos pusimos en la comunidad, que es lo que el sistema necesita hacer para todas las problemáticas más frecuentes, ¿no?
y sobre montarlos, detectar un sistema de servicio adaptado a las necesidades. Entonces pusimos los hoteles. ¿Por qué? Porque mucha gente al vivir muy hacinada no podía ir a hacer el aislamiento en su casa. Entonces, de alguna manera la pandemia te muestra lo que yo te estaba diciendo recién, un sistema organizado por funciones, basado en la comunidad, en el territorio, adaptado a las necesidades de cada territorio, porque la mayoría de los hoteles ocupaban las personas que vivían hacinadas, que tenían más necesidades. Y después sobre eso fortalecer todo el sistema de prestación de servicios, que es lo que me preguntabas vos, ¿no? Sí. Es montar las unidades febriles en los hospitales para que no se mezclen los pacientes, fortalecer las salas de internación general, agregamos más de 1000 camas de internación en el sistema público, y fortalecer las terapias intensivas, agregamos más de 400 camas de terapia intensiva, y luego coordinar con obras sociales y prepagos de que vayamos en el mismo sentido en los procesos de cuidado clínico. Todo eso, en el fondo, es lo que hay que hacer para el sistema en su conjunto, para el futuro, ¿no? Vayamos desgranando un poquito las relaciones que hay al interior del sistema de salud. Primero, poder ver cuál es el vínculo entre el Ministerio Nacional y las provincias. ¿Cómo ves vos la articulación, el área de asistencia técnica, la división de funciones? ¿Cómo observás eso hoy y qué verías importante revisar? Bueno, como muchas cosas en la Argentina, hay muchos problemas organizacionales que se resuelven con los vínculos humanos, ¿no? Entonces nosotros la verdad que hemos construido una buena mesa de diálogo, sobre todo con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Salud de la Nación, y allí dialogando y acordando las formas de trabajo, las responsabilidades, hemos ido resolviendo y coordinando la tarea durante toda la pandemia. Pero decididamente y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, digamos, nosotros hacia el futuro tenemos que terminar de construir el sistema con las áreas de responsabilidad, ¿no? El Gobierno Nacional como un gobierno rector, coordinador, responsable de algunas áreas bien precisas que están dentro de la normativa vigente, y el gobierno de la ciudad terminando de tomar o recibiendo la delegación de las funciones, que algunas de ellas aún en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se han delegado como si están delegadas en las provincias, ¿no? Claro. Como es, digamos, la gestión y la supervisión de los prestadores privados y algunas otras funciones que todavía el Gobierno Nacional ejecuta solo en el territorio de la Ciudad Autónoma y no en el resto de las provincias. Allí hay algunas tareas para hacerlo, venimos dialogando con el Gobierno Nacional de las formas, los momentos, e iremos viendo cuál es ese tiempo. Ahora, estas enseñanzas de coordinación que trajo la pandemia por necesidad y también por voluntad política de hacerlo, ¿verdad? Nos enseñan a trabajar de algún modo. Hay espacios que uno podría protocolizar, sistematizar, que vos ves que no están hasta ahora y que a partir del COVID viste que eran necesarios. Mira, ahí yo te diría, con el Gobierno Nacional los aspectos son los que yo te comentaba recién, porque el resto de las funciones están más o menos distribuidas. Yo te diría que acá hay un gran debate que nos debemos y que yo estuve trabajando entre el 2015 y el 2019 a propósito de que los tres gobiernos tenían un mismo color político, que es cómo construir una visión AMBA, digamos, área metropolitana de Buenos Aires en términos de salud integrada e integral, pero también particularmente en lo que sería el sistema público de salud, ¿no? Ahí hay mucho para hacer porque, digamos, tenemos un conglomerado urbano de 13, 14 millones de personas, de las cuales casi el 50% usa el sistema público de salud como modelo principal o exclusivo, y los sistemas de salud tienen una organización y una planificación relativamente aislada de los otros, ¿no? Lo que ocurre en la atención primaria en un municipio, depende del municipio, pero el hospital depende a lo mejor de la provincia, y luego cruzás 10 cuadras y cruzás la General Paz y tenés otra modalidad y otra metodología. Entonces ahí me parece que en términos de lo que nosotros creemos que es más importante en la coordinación, que es la coordinación y la continuidad de cuidados. Es decir, ¿cómo hacemos para que el ciudadano, una vez que va a un sistema público, tenga continuidad? No importa si sigue de este lado de la General Paz, de aquel, si depende del municipio, depende de la provincia o de quién depende el hospital, que tenga continuidad de cuidado y coordinación. Y ahí eso requiere, por supuesto, mesas de planificación conjunto, algunos procedimientos conjuntos, pero también requiere continuidad de la información. Y, el tema de historia clínica electrónica, interoperabilidad de sistemas, porque es impensable si del hospital Argerich se va un paciente con una cirugía compleja
a un municipio del conurbano donde el médico de atención primaria lo tiene que atender, tiene que tener toda la información para seguirlo. Exacto. Entonces ahí hay dos tareas fundamentales, que es la continuidad y el acceso a la información, y la coordinación y continuidad de cuidados, que yo creo que nos merecemos una mesa de trabajo para poderlo lograr en toda el área metropolitana. Abordamos la relación entre la nación y la provincia en el tema público. Me gustaría saber tu opinión sobre el funcionamiento de las obras sociales nacionales enmarcadas bajo la regulación de la Superintendencia de Servicios de Salud. Bueno, ahí volvería al punto original que charlábamos, ¿no? Hay muchos espacios de coordinación y de necesidades de diálogo en definir un poco o redefinir los procesos de cuidado relativamente comunes, ¿no? Para que no importa a vos qué tipo de cobertura pública tengas, si es el financiamiento público que va a la seguridad social o queda en el presupuesto público, finalmente cuando vos te vinculás con el servicio de salud encuentres unos procedimientos relativamente comunes, cuestión que hoy, si bien ocurren de facto muchos de ellos, por lo que es el estado del arte de la salud, no están coordinados suficientemente. Y también hay mucha atención de alguna manera cruzada, hay mucha gente con coberturas de obras sociales que se atienden en el sector público, y ahí hay todo un tema de diálogo, debate de cómo darle la continuidad de cuidado a ese proceso, ¿no? Pero en general las obras sociales, algunas dependen de los gobiernos provinciales, el 24, otras dependen del gobierno nacional por la superintendencia. Se requiere allí una mejoría de esa dinámica, no hay ninguna duda. Sí. El tema de recupero de costos, ¿no? A través de hospitales públicos que brindan servicio a población con cobertura formal, obras sociales prepagas, siempre aparece como un punto de debate, de discusión. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Cómo lo ves vos desde la mirada de los hospitales públicos de la ciudad? Yo creo que para mí es bastante claro el siguiente concepto. Y volvemos a la idea de esas capas que tenemos, ¿no? La financiación, la gestión de ese recurso, la contratación y la provisión de servicios, las 4 capas del sistema de salud. Porque cada una de ellas se va mezclando entre la seguridad social y el privado y el público. Pero como concepto general, primero, el sistema público de salud debiera ser universal, público y gratuito. Eso es un poco lo que uno busca siempre en un sistema bien integrado. Ahora, dado que parte del financiamiento público obligatorio va a las obras sociales, allí se requiere algún grado de planificación más compleja, digamos, ¿no? En la realidad argentina, así como están dadas las cosas. Entonces, el presupuesto que va para el sistema público, hay que priorizar siempre el que tiene cobertura solo pública, primero. ¿Por qué? Básicamente porque el presupuesto está dado para ese subgrupo de la población como prioritario. Entonces, el espíritu del sistema público es atender a todos. Entonces, la diferencia entre el presupuesto que tenés para un grupo de la población y tu espíritu y necesidad de atender a todos, porque es la mirada de cualquier sistema integrado de salud, la discusión es el recupero. Claro. Entonces, vos tenés presupuesto para atender una cantidad de personas de manera digna, oportuna, de calidad, accesible, como corresponde. Y luego tenés la voluntad y la disposición de atender al conjunto de los ciudadanos, pero el presupuesto no te alcanza para hacer ello, pero hay algún lugar el presupuesto para hacerlo. Entonces mi argumento o mi pensamiento es, el sistema de salud público tiene que estar accesible para todos, toda persona que tenga una cobertura específica debe devolver esa cobertura, ese recurso al sistema público para que amplíe su capacidad de dar el mismo servicio o mejor servicio de calidad oportuno, como ya dijimos, a la totalidad que tenga la disposición y la voluntad de atenderse en el sector público. Por eso para mí el recupero es un componente esencial para ordenar la equidad, porque el recupero no es que la obra social le pague al Estado. El recupero es preservar el presupuesto del Estado para el más necesitado. Sí. Entonces, ese es el concepto. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo en el recupero. Tenemos una ley de la ciudad, de una empresa pública no estatal, que se llama FACOEP, y la FACOEP es la responsable de apoyar a todos los hospitales para poder hacer la facturación y el proceso apropiado y el recupero que corresponde. Claro, la idea no es que el paciente o la paciente pague de vuelta, sino el financiador, que es donde está protegida esa persona, claro, sea la que devuelva, si querés,
Pero que de cara a la esos sociedad recursos. el ciudadano tenga el derecho de usar el sistema que elige, Claro. incluso el sistema público. Incluso el Ahora, de sistema cara público. atrás del mostrador, digamos, nos distribuyamos el recurso que ese ciudadano requiere para ser atendido en el lugar donde considera oportuno y apropiado. Yendo a este tema de protección, cuando uno mira el vínculo del cuidado a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Aparece el PAMI como una figura protagónica del sistema de salud. Hay distintas miradas acerca de cómo funciona o debería funcionar y quería ver cuál es la tuya. Yo creo que tener una obra social orientada solamente a los mayores es un desafío, porque es la parte de la vida de mayor necesidad de recursos, de apoyo. Exacto. Y de acompañamiento, que va mucho más allá de la atención sanitaria y tiene que ver con la contención social, afectiva de nuestros mayores y luego la atención sanitaria apropiada, ¿no? En términos de medicamentos, de cuidado clínico, de continuidad de cuidado. Entonces, tener una obra social solo para los mayores de 65 requiere un nivel de financiamiento muy intensivo, porque es el momento de la vida de mayor necesidades económicas. Esa es un poco la generalidad que te puedo decir. Después, si la mejor manera de atender a nuestros mayores es a través de esa obra social, financiándola de manera apropiada y dando un servicio apropiado para los mayores, que también es fuertemente basado en un médico de atención primaria, que no siempre funciona de la manera que debiera funcionar, ¿no? Porque naturalmente los mayores la enorme mayoría de los temas que requieren todo el día es el tema de la continuidad de cuidados de un generalista, de un clínico con experiencia, con formación para ellos. Entonces, digamos, primero habría que revisar muy bien que el financiamiento sea apropiado para las necesidades que tiene ese grupo poblacional. Y segundo, a mi juicio, habría que revisar muy bien el modelo de cuidado clínico, porque no hay cosa más cara que atender de manera inapropiada a un mayor, porque naturalmente eso después deviene un montón de procesos posteriores de estudios, a veces innecesarios, ¿no? Tenemos un espacio que son las obras sociales provinciales que están por fuera de la superintendencia y que en algunas provincias son una institución protagónica, ¿no? ¿Cómo ves esto, particularmente la obra social de la ciudad? ¿Cómo interactúa con tu ministerio? Fíjate, la Argentina tiene miles de leyes que regulan o determinan derechos u obligaciones que hacen aspectos que hacen a la salud de la sociedad. Sin embargo, no tienen la ley que la enorme mayoría de los países tienen, que es la ley que define cómo es el sistema de salud argentino. Acá en la Argentina hay una ley de las obras sociales, hay leyes que protegen derechos y obligaciones, tenemos un montón de enfermedades particulares, precisas, de niveles de derechos de cuidado de los datos, tenemos un montón de regulaciones nacionales que hacen a la salud y a los derechos de la gente. Sin embargo, no hemos podido acordar como sociedad, y nuestros representantes en diputados y senadores no han sido capaces de acordar como sociedad y como nación, cuál es la estructura general del sistema de salud, digamos, quiénes debieran ser cubiertos de esta manera, quiénes de aquella, cómo es el sistema único de salud argentino. Allí falta un acuerdo que se intentó varias veces en la historia y nunca se logró. Y entonces, como no está el acuerdo grande que enmarca todo el sistema de salud y que define una estrategia de salud y cuidado de la enfermedad de la sociedad y unas metodologías de financiamiento y de atención clínica, vamos discutiendo así, quiénes dependen de la super, quiénes dependen de los gobiernos provinciales y todo luego depende de la voluntad y la capacidad de coordinar, ¿no? Y ese es un tema que me parece que es interesante ponerlo a la luz del debate social. Y no se va a resolver en un rato y no se va a resolver imponiéndolo. Esas son cuestiones que se buscan mesas de acuerdo estratégicas de moderado y largo plazo, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, luego con la obra social de la ciudad lo que nosotros hacemos es coordinamos servicios. Hay servicios que la obra social toma en el sistema público y entonces nosotros hacemos el recupero. Hay servicios hay ciudadanos que a veces tienen la voluntad de atenderse con nosotros y vamos coordinando los servicios, pero siempre es coordinación con cierto grado de voluntarismo porque las instituciones no están montadas para hacerlo de otra manera. ¿Cómo ves el rol de las prepagas dentro del conjunto de la cobertura? Es un 10-12% de la población.
la mayor parte de ellos aparece en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Entonces, es más protagónico en ciudad que en el resto del país. ¿Cómo ves este rol? ¿Cómo lo ves a futuro? Allí volvemos al mismo planteo. Nosotros hacemos esfuerzos para coordinar, para que la gente reciba un servicio relativamente común, pero hoy, si vos te movés, tenés una prepaga, te atendés en un obra social o te atendés en el sistema público, el grado de continuidad de cuidado, de coordinación de cuidado es muy bajo. Hay una ley en la ciudad que pone la historia clínica electrónica para la totalidad del sistema. Nosotros estamos avanzando en la reglamentación para poder llevarlo adelante y que al menos la información fluya entre los efectores, pero hay un tema mucho más estructural, de coordinación general, que viene enmarcado nuevamente en lo mismo. Si vos, en vez de mirar al sistema de salud desde los que estamos adentro del sistema de salud, lo mirás desde la comunidad, encontrás un conjunto de sistemas que son muchas veces aislados, funcionan como silos. Y ese es el debate que tenemos que dar. Si miraras al sistema desde la comunidad, deberías recibir una organización común, no importa luego si del otro lado cómo funcionan los financiamientos o las gestiones. Y ese es el debate que a mi juicio falta, y ese debate naturalmente requiere de mucha gente capacitada para darlo, pero también con mucha voluntad política de que verdaderamente la sociedad se merece un cambio en este sentido. Bueno, me gustaría abordar con vos un par de temáticas que son complejas, que tienen que ver con el nivel de protección financiera del sistema de salud, y está asociado con el tratamiento de las enfermedades de alto costo y la incorporación de tecnología sanitaria. Y quería tener tu mirada. Bueno, lo primero me parece importante, yendo de lo grande a lo chico, Exacto. es la Argentina tiene entre 9 y 10% del PBI dedicado a la cobertura sanitaria. En términos proporcionales de porcentaje de PBI en el mundo, es un valor relativamente estándar. Es un poquito entre normal alto en Latinoamérica, pero relativamente estándar en el mundo. Pero hay que tener mucho cuidado con esa afirmación, porque los PBI de los países occidentales que aplican el 10% a la salud, naturalmente son mucho más altos que el argentino. Es decir, cuando uno, en vez de hablar de porcentaje, habla de plata concreta, financiamiento, lo que sería financiamiento por persona y por año, verdaderamente la inversión en salud de toda Latinoamérica y de Argentina en particular es bien inferior a los países occidentales que nosotros tomamos como ejemplo de cómo montar un sistema, que puede ser Canadá, Inglaterra, países europeos, Australia, Japón, en fin. Entonces, lo primero es, proporcionalmente por la riqueza que generamos, estamos más o menos en un estándar. Cuando uno ve el dinero efectivo que tiene para cada persona darle sus derechos y su cobertura, la verdad que el nivel de financiamiento no parece suficiente. Es una primera cosa que te quería decir. Luego, yendo ya más hacia lo más chico, vos me habías pedido que te hable sobre alto costo. Yendo sobre lo más chico es cómo se invierte ese dinero en la sociedad. Y la verdad que la inversión de dinero en todas partes del mundo y en la Argentina también es relativamente desproporcionado hacia el cuidado hospitalario porque tiene la mayor tecnología, la mayor complejidad y nos deja un poco con poca financiación para el primer nivel de atención, que es donde hay que poner el foco primario, ¿no? Nosotros en el AMBA estuvimos trabajando en la Red Pública de Salud del AMBA, fortaleciendo justamente eso, ¿no? La infraestructura, la tecnología, los sistemas de información, los recursos humanos y el financiamiento del primer nivel, porque allí contenés buena parte de la problemática asistencial, pero sobre todo es donde te vinculás con los problemas de la sociedad y entendés lo que la sociedad espera y puede vincularse con vos, ¿no? Entonces, allí hay que hacer un esfuerzo enorme para redistribuir un poco o poner un poco más de foco en donde ocurre la mayor parte de las cuestiones cotidianas. Y luego, yendo hacia lo que vos estás planteando de alto costo, si vos miras el devenir histórico de los últimos 20 o 30 años de los sistemas de salud, los sistemas de salud han ido más allá de la totalidad del dinero que inviertas, las proporciones de hacia dónde van. A lo largo de los últimos 30 años, el recurso humano, las personas que trabajamos en el sistema de salud, hemos ido perdiendo proporcionalmente la participación de la distribución del dinero y lo han ido ganando las tecnologías y los medicamentos. Y eso es un tema que, digamos,
nos trae un conjunto de problemas, porque el sistema de salud tiene una cantidad de dinero determinada, hablábamos del 10% del PBI, y en algún momento entras en el límite de la capacidad de financiamiento. Exacto. Y cuando llegas a ese límite, si los componentes internos están cambiando su participación, te ocurre lo que hoy ocurre, que en buena parte del mundo, en la Argentina y en la ciudad también, digamos, el nivel de financiamiento para el trabajador, para el recurso humano, se tensa año a año, y el paciente siente la insatisfacción de una persona que lo cuida, que no está satisfecho de un lado, y por el otro lado que cada vez tiene más necesidades de nuevas tecnologías, nuevos medicamentos, que tironean de esa proporcionalidad. Así que ahí hay un tema muy complejo que además naturalmente no es un debate que lo van a resolver solo los profesionales de la salud, es un debate más social, más de dónde queremos poner las prioridades, de cómo queremos cuidarnos, ¿no? Y en ese debate entra lo que vos planteás, que es el alto costo, es cómo podemos balancear, cómo podemos administrar la tensión que hay entre una persona particular que requiere una enorme cantidad de inversión y el conjunto de la sociedad que requiere una inversión para ser cuidada. Y la verdad es que esos debates son muy complejos, tocan aspectos de la moralidad y de la ética, y sobre todo la ética social. Pero necesariamente son debates que tenemos que dar, porque lo que está pasando en la práctica, que subyace en tu pregunta, es que un pequeño grupo de medicamentos o un pequeño grupo de procedimientos están llevando una financiación que está dejando descubierto al conjunto de la sociedad, al conjunto del sistema y al conjunto de los trabajadores. Y es tan profundo el debate que debe ser bien transparente, bien amplio, bien abierto, y todos debiéramos ser parte de aportar nuestra mirada. ¿Vos ves que un sistema de reintegros de obras sociales como el que tenemos en el sur tendría que ser ampliado al conjunto de la sociedad? Digamos, hay una experiencia que es muy buena, en una escala diferente, que es la experiencia uruguaya, ¿no? Fondo Nacional de Recursos. Claro, que es el Fondo Nacional de Recursos, que toma algunos escenarios de muy alto costo y hace una estrategia de financiamiento, contratación y a veces también provisión de servicios propios para ese subgrupo de patologías en particular, ¿no? Situaciones muy especiales. La verdad que la experiencia uruguaya funciona muy bien en un sistema que es mucho menos fragmentado y complejo que el argentino. Claro. Pero yo creo que algunas situaciones de muy alto costo que desbalancean a cualquier sistema, inclusive algunos sistemas públicos, provinciales, tiene racionalidad que entre todos construyamos un fondo. Pero no resuelve el problema de fondo que te acabo de decir. Claro. Porque finalmente, cuando vas al final del día, cuando vas a la capa del financiamiento, tanto los impuestos generales como los impuestos al trabajo tienen un límite para financiar. Y las necesidades de la sociedad son muchas. Claro. ¿Una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias para vos es una herramienta valiosa en esa dirección? Bueno, es una herramienta muy valiosa. En algunos países se ha implementado muy bien y tienen muy buenos resultados. Y el ejemplo bastante universal es el inglés, pero hay muchos otros países que lo han hecho muy bien. Pero como toda herramienta, se puede utilizar de muchos mecanismos, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucha prudencia en que el debate sobre digamos, la evaluación de las nuevas tecnologías tengan también un debate abierto con integrantes de la sociedad. Porque esas prioridades tienen que ser prioridades de la sociedad, coordinadas, facilitadas por técnicos que puedan explicar, fundamentar y acercar la información. Pero yo creo que la forma de implementar es tanto o más importante que la herramienta en sí. Yo creo que la herramienta es necesaria porque además es el lugar, es la institución y es la metodología donde vos pones en debate la cuestión con la sociedad. Entonces yo creo que necesariamente tenemos que avanzar allí y no, a mi juicio no es un debate primariamente económico, es un debate moral y ético. Muy bien. Para terminar, prioridades que vos identificás dentro del sistema de salud y viabilidad política para poder llevarlos a cabo. Yo creo que, porque si no siempre vamos por lo urgente, ¿no? Yo Claro. creo que lo trascendente, lo estratégico, lo fundamental es construir una mesa de diálogo entre representantes de los tres subsectores que tiene la Argentina, representantes de la sociedad, líderes intelectuales y personas muy capacitadas en el ámbito de la salud, y empezar a dialogar sobre cuál sería la mejor manera de organizar, replanificar el sistema, la mirada de un sistema de salud
desde la comunidad, más allá de cómo se organice la estructura por arriba de la comunidad. Pero yo creo que para mí ir resolviendo pequeños parches, una nueva ley para esta cobertura, una nueva ley para este derecho o para esta enfermedad, yo creo que llevamos 30 años haciendo eso y solamente hacemos el sistema cada día más complejo. Claro. Entonces a mí me parece que lo que debiera hacer, y yo pienso que debiera hacer el gobierno nacional, es pensar estratégicamente una mesa de diálogo que sea con información pública, formalizada, que tenga un procedimiento bien transparente de entrada y que nos permita a lo largo del tiempo que lleve, 1, 2 o 3, el tiempo que lleve, porque esto es tan importante que no es una cuestión de hacerlo urgente. El tiempo que lleve, sentar algunas bases o principios de acuerdo entre todos los involucrados que lleven a una lógica de que cada dinero, cada peso que se invierta en salud tenga un impacto comunitario el más alto posible. Y eso es impensable sin dar vuelta como un guante al sistema y apoyarte primero en la comunidad y lo que la comunidad espera. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Súper interesante. Bueno, gracias a vos.